Humanos. Muchísimas gracias por su asistencia, por su puntualidad. De hecho, hemos estado bastante comprometidos. Muchísimas gracias por eso. Por ahí veo que ya están también culminando con el examen, así que muy bien. Yo les recomiendo que todos siempre lo hagan con anticipación para que puedan tener todo a tiempo, sobre todo el certificado. Y bueno, ya dando un poquito el pase de nuestra sesión, nuestro tema 5, planificación de carrera, sucesión y legislación laboral, el día de hoy vamos a desarrollar estos temas siendo los últimos temas de nuestra sesión 5 del curso Asistente de Recursos Humanos. ¿Ok? Muy bien. Mientras van llegando nuestros compañeros, nuestras compañeras, me gustaría que ustedes me cuenten cómo están, qué tal está siendo la semana. Hoy, miércoles 2 de julio, ya estamos en julio. Ha pasado volando el tiempo. ¿Estamos llegando bien? ¿Todos bien? Buenísimo. Entonces, veo que estamos todos con expectativas y todo bien. Entonces, vamos a recordar un poquito el tema de la clase pasada. Nosotros vimos el proceso de evaluación de desempeño y lo entendimos como este proceso, pues, que es necesario centrar en todo el campo de recursos humanos en una empresa. Necesitamos validar qué tan bien lo están haciendo, pues, los trabajadores, así como también qué tanto de oportunidad de mejora puede existir para que la misma empresa motive, ayude, brinde el seguimiento necesario para que pueda desarrollarse de manera efectiva en los objetivos de su puesto de trabajo, ¿no? Vimos incluso cómo existía un ciclo de evaluación de desempeño, vimos por ahí algunas herramientas que podíamos utilizar en cada una de las etapas de esta evaluación de desempeño. También encontramos que existe una herramienta bastante útil que es al momento del análisis y la interpretación de resultados, ¿ok? Por ejemplo, nosotros entendimos que existía información cuantitativa y también información cualitativa. Sobre todo, entendiendo que esta información cuantitativa pues nos ayudaba para sustentar alguna opción, algún beneficio, alguna decisión estratégica que los jefes, que los líderes, quienes toman decisiones, pues puedan implementar en la empresa. Vimos también sobre el momento de la devolución de resultados y este momento denominado retroalimentación o también feedback. Y este feedback tiene que ser, pues, nosotros al analizar, al concluir, nos dimos cuenta que tiene que ser muy oportuno, muy específico y equilibrado. Incluso vimos un método para los que estuvimos en la clase pasada, por ahí vimos ese método incluso explicado de manera bien didáctica en video, de este método que también se conoce como método bocadillo o método sándwich. Entonces, por ahí también nosotros hemos encontrado que necesitamos tener una cultura de feedback, una cultura de confianza, de alineación estratégica y sobre todo que esta retroalimentación, este seguimiento es clave para el éxito de la empresa. ¿Ok? Entonces, vimos un poquito sobre este tipo de proceso, un proceso central y parte también de nuestras funciones en recursos humanos, pero también a partir de esta información que encontramos, que analizamos, podemos nosotros reconocer, identificar a ese potencial talento que puede crecer y que puede desarrollarse. Y justamente el tema de hoy tiene que ver con el potencial, el acompañamiento, la línea de carrera que hoy en día las empresas necesitan sí o sí ofrecer en sus beneficios a los trabajadores. ¿Ok? Muy bien. Un poquito para ponernos en contexto sobre nuestro tema de hoy, pues tenemos
este pequeño video dinámico sobre la planificación de carrera y sucesión, que de manera metáfora puede asemejarse un poquito a este momento de esta película bastante conocida, ¿ok? Voy a ponerlo para que podamos ver. A ver si nos deja. Y creo que ya está. Simba, toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. Todo lo que baña la luz. ¿Qué me dices de aquel lugar oscuro? Eso está más allá de nuestro reino. No debes ir allí, Simba. Creía que un rey podía hacer lo que quisiera. Oh, ser rey significa mucho más que salirte siempre con la tuya. ¿Hay más? Simba. Todo cuanto ves se mantiene unido en un delicado equilibrio. Como rey, debes entender ese equilibrio y respetar a todas las criaturas, desde la pequeña hormiga hasta el veloz antílope. ¿Pero no comemos antílopes? Sí, Simba, verás, te explicaré. Al morir, nuestros cuerpos alimentan la hierba, y los antílopes se comen la hierba. Y así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. Muy bien. Entonces, ya vimos un poquito sobre este momento donde tenemos y podemos pues hacer de manera analógica a este pues jefe, a este gerente, a este director de una empresa, ¿no? Que está contándole todas las funciones, todos los límites y todo lo que este potencial, ¿no? Este justamente sucesor va algún día a tener que pues desarrollarse y cumplir y pues tiene que prepararse. Entonces, mucho de lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con ese potencial y cómo las empresas están hoy en día preparando a sus futuros líderes dentro de las mismas organizaciones, cómo posibilitan a que crezcan, a que realmente puedan aportar desde su perspectiva, desde incluso el conocimiento que tienen, pero también entendiendo, ¿no?, la perspectiva de ese director, ese jefe que también les deja, les cede la posta, ¿no?, del liderazgo. Entonces, como bien comentaba, son dos procesos, uno, planificación de carrera y otro, sucesión. ¿Son parecidos? ¿Tienen que ver con desarrollo? ¿Tienen que ver con identificar el potencial? Sí. ¿En qué se distinguen? Pues si vamos a la definición, que yo siempre recomiendo que vayamos, vamos a encontrar que la planificación de carrera tiene que ver con justamente cómo las empresas están colocando, están alineando esas metas, ese propósito que pueden tener los distintos empleados en función a su vida en esta empresa, ¿ok? Es un momento donde ellos necesitan saber si esa empresa les va a brindar un crecimiento en ese puesto. Por ejemplo, como ustedes saben, en cada empresa existen distintos puestos y existen también distintos niveles de experiencia o también conocido como seniority. Existen, por ejemplo, los practicantes, que usualmente son perfiles mucho más junior o con menor seniority, con menor tiempo de experiencia laboral y por lo tanto todavía están en aprendizaje y están pues en este proceso de formación laboral. Más adelante podemos encontrar a algún auxiliar, a algún asistente. Si seguimos la línea de manera pues vertical, vamos a encontrar por ahí algún analista. Si seguimos, algún coordinador o supervisor, y si seguimos, algún jefe, y ya pues más arriba de este jefe vamos a encontrar algún director, algún gerente. Esa es una línea de carrera. En algunas empresas existen estos puestos bien delimitados,
bien planificados, bien posicionados, ¿no? Entonces, cuando tú ingresas, sabes que si vas haciendo las cosas bien, si la empresa también tiene condiciones de desarrollo, de planificación de carrera bien realizadas, bien transparentes, de manera meritocrática, pues puedes ir creciendo y llegando a tener alguno de esos puestos, ¿no? Yo he conocido personas, yo he seleccionado personas que han sido practicantes y hoy en día actualmente ya son jefes, coordinadores, por ahí justamente han ido creciendo, desarrollándose en toda esta etapa de línea de carrera que les ofrecía su empresa. Entonces, es ese proceso que las empresas pueden posibilitar a que este empleado que ingresa en alguna categoría de puesto vaya creciendo en función a su cumplimiento de objetivos y también en función a su desempeño que está teniendo en la empresa. Existen otras empresas, en cambio, que saben que este proceso es beneficioso, que necesitan tener claridad en la línea de carrera, en la planificación de carrera, pero por la propia necesidad del negocio no necesitan tener tantos puestos o no necesitan tener todos estos puestos que les he comentado de manera tan organizada o jerarquizada. Les basta para ellos por el mismo tamaño de la empresa, por la misma operatividad, necesidad, facturación, pues que las empresas o que su empresa en específico sea, ¿no? Un practicante, un coordinador o analista y un jefe. Y por ejemplo, este practicante quiere crecer, pero ya está ocupado la posición de analista. No puede tomar esa posición porque ya está ahí. Entonces, este practicante probablemente vaya a aprender, vaya a desarrollarse y tenga que buscar, cuando termine su tiempo de periodo de prácticas, otra empresa donde sí le posibilite ocupar un puesto que ya pueda ser, pues, ¿no? De su interés y según su seniority y su desempeño. Entonces, la línea de carrera tiene sentido, sobre todo por la posibilidad de crecimiento y cómo también es percibido como un beneficio para el talento, sobre todo el talento joven. Hoy en día, si entendemos a la generación Z, ¿no? Que ya están culminando las universidades, que ya están ingresando al mundo laboral, muchos de ellos quieren realmente crecer y crecer rápido. De hecho, si tú les preguntas cuál es tu expectativa a corto, mediano plazo, te dicen, sí, yo ya me veo en 2 años siendo coordinador. Es decir, que ya es un beneficio tangible que las empresas necesitan también observar y mostrar, ¿no? Entonces, eso es un poquito sobre esta línea de carrera, sobre todo orientado al lado más vertical, ¿ok? Por ahí me pueden decir, profesora, ¿y qué pasa si en esta empresa, volviendo al ejemplo de esta empresa pequeña, no existe esta línea de carrera, ¿no? Vertical porque no hay muchos puestos, pero sí le ofrecen al practicante, ¿sabes qué? Es muy bueno, no existe en esta área en específico que tú puedas crecer de manera vertical, pero sí puedes ir experimentando o rotando en las distintas áreas de la empresa. Tu crecimiento va a ser más a un nivel horizontal, porque vas a estar en una misma posición que ya tienes, pero experimentando, pues, vivencias y experiencia que te va a sumar a tu desarrollo profesional en otras áreas. Muchas veces ese cambio también es bien valorado, ¿ok? Entonces, esta línea, este crecimiento, este desarrollo puede darse de manera vertical o de manera horizontal, dependiendo de cómo pues la empresa se organice, su facturación, su contexto. Entonces, bastante de esto y del desarrollo va a depender del tipo de empresa, del tipo de empleados y el tipo de beneficios que puedan ofrecer, ¿ok? Eso es un poquito nuestro tema de planificación de carrera. Su objetivo principal, pues, quiere garantizar que la gente o las personas con experiencia vayan creciendo y además que esa experiencia, ese desarrollo enriquezca la operación de la empresa. Cuando hablamos, en cambio, de sucesión, tiene que ver mucho con este momento del video que hemos observado, ¿no? Es cuando tú
como recursos humanos, quizá en la evaluación de desempeño, quizá en la entrevista inicial que tuviste con algún candidato, en las entrevistas de evaluación de desempeño, etcétera, etcétera, se encontró un talento que es demasiado destacable. Un talento que si sabes que lo vas a dar un acompañamiento, un seguimiento, pues va a poder ocupar una posición de liderazgo, una posición estratégica, o sea, no cualquier posición. Esta posición tiene que ver, pues, con esos puestos que usualmente, si es que no existen o si no existe una persona que ocupe ese puesto, pues la operación, la empresa, la facturación corre peligro. Entonces, tiene que ver con elegir a ese candidato que va a hacer o va a desempeñar en un futuro cercano un rol muy estratégico y crítico. ¿Ok? ¿Alguna duda, consulta en relación a planificación de carrera y sucesión? ¿Vamos bien? Ok. Buenísimo. Entonces, nos toca justamente percibir un poquito este momento en que nosotros, desde recursos humanos, ¿no? Desde gestión del talento, tenemos que saber cómo gestionamos estos procesos, cómo gestionamos la línea de carrera, el desarrollo, la promoción natural que tiene que darse en los distintos puestos, así como el plan de sucesión de ese posible candidato o de ese posible empleado, discúlpenme, que va a ser o que va a ocupar ese rol estratégico. Si vamos a planificación de carrera, vamos a encontrar que justamente tiene una importancia estratégica, como bien les comentaba, que tiene que ver con este tipo de conocimiento, de cuidado, de experiencia que la empresa está salvaguardando, ¿no? Que está cuidando, que está reteniendo y que está sobre todo, pues, logrando que se desarrolle y al mismo tiempo de que el riesgo o alguna caída de un proceso se reduce. ¿Qué más? Si tú estás en una empresa que todo el tiempo están anunciando, hay una promoción, la persona, el practicante ya está siendo asistente, el analista ya se fue a la otra sede y es jefe. Hemos logrado por acá, ¿no? Tener 30 promociones en el año. Tú te das cuenta que esta empresa está apostando por sus propios empleados y por su desarrollo. Y a ti, como empleado que acaba de llegar, pues te motiva a seguir creciendo. Te motiva a que puedas quedarte en esa empresa. Entonces, impacta en la motivación, impacta en la retención y sobre todo en el clima, que como ya hemos visto en varias de las clases pasadas, es muy importante para el talento. De hecho, justo hace unos días yo estaba entrevistando a algún candidato y le preguntaba, oye, te pagaba muy bien en esa empresa, ¿no? Tenías un buen salario, estabas haciendo, ¿no? Retos muy buenos, tenías una empresa que también tenía una muy buena reputación a nivel de magnitud, ¿no? Y me decía, sí, tenía todo eso y ahora estoy interesado en esta posición que tiene o que me ofrece un menor sueldo, que es una empresa más pequeña, pero que sé y que me han dicho, porque tengo personas que trabajan aquí en esta empresa, que tiene un muy buen clima. Yo renuncié a la anterior empresa porque en mi área, en mi departamento, el clima era pésimo. El líder que tenía era una persona que cuando te brindaba, ¿no? Cuando te decía, te has equivocado, en lugar de tratar de entender qué había pasado, buscar soluciones, incluso sus gestos eran demasiado amenazantes y ya estaba entrando en un proceso de ansiedad, ¿no? Entonces, allí nos damos cuenta que el clima, el manejo, el liderazgo importan y son pilares fundamentales. Si tú tienes solamente jefes que están asustando a los empleados, te vas a quedar sin talento bueno. Se van a ir y
tu empresa va a estar en riesgo. Entonces, desde allí ya nos vamos dando cuenta un poquito cómo nosotros desde recursos humanos tenemos que estar pues cuidando, manteniendo esa experiencia satisfactoria de los empleados. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, lo que les decía, la confianza, la motivación y la retención, además de la misma seguridad de los empleados. Y bueno, aquí tenemos uno de los procesos, que es el proceso de sucesión. Vamos a ver primero este acápite y luego conversamos un poquito del tema de lo que es planificación de carrera o línea de carrera, ¿ok? Cuando vamos a al proceso de sucesión, pues vamos a encontrar a ese futuro líder, a ese sucesor de ese puesto de gerente de operaciones, de gerente de finanzas, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este momento, para que nosotros podamos saber qué o quién va a ser el sucesor, primero tenemos que saber cuáles son los puestos que son críticos, que son estratégicos, que realmente si nosotros como empresa dejamos de tener una persona que lo ocupe, la empresa cae. Entonces, esa primera fase es el momento de identificación o detección de los puestos clave. Nosotros vamos a investigar, vamos a analizar, con toda esa información vamos a encontrar cuáles son esos puestos que si se quedan vacíos o vacantes, pues conlleva a un riesgo muy grande en la empresa. ¿Ok? Usualmente este tipo de puestos son puestos pues con muchísima responsabilidad, con muchas personas bajo su mandato o de subordinados, ¿no? Y necesitamos sí o sí tenerlo mapeado. Una vez que ya tenemos estos puestos mapeados, nos toca entender o prever las vacantes. ¿Qué significa prever? Tiene que ver con la proyección. La persona actual que está ocupando este puesto se va a jubilar, está mucho tiempo aquí, se va a ir a otra empresa. Hemos escuchado o nos ha confiado la misma directora de gestión humana que lo van a sacar, están teniendo muchas incidencias, entonces ya tiene un tiempo límite, ¿no? Pero justamente este tiempo límite también quizá está acompañado de alguna condicional, de encontrar otra persona, etcétera. Entonces es entender si existe riesgo en esta posición estratégica. Por ejemplo, si yo encuentro que el director de finanzas se va a jubilar en unos 2 años, ¿no? O si por ahí va a ser ascendido, lo van a llevar a otra geografía. Quizás estoy en una empresa multinacional y este director es demasiado bueno y lo van a llevar a otra geografía porque necesitan a alguien de su perfil. Entonces, con eso, yo ya sé que ese puesto está en riesgo, ¿no? Necesito encontrar a alguien de la empresa que sea su sucesor y que cuando se vaya esta persona, que sé que se va a ir, pues yo pueda estar preparada para que se asuma y que la transición sea fluida y que justamente no se quede vacante el puesto. ¿Ok? Muy bien, entonces ya sabemos puestos clave, valoramos el riesgo de estos puestos clave y ahora que ya sabemos cuál es el puesto más riesgoso, ¿no? ¿Cuál es el puesto que nosotros sí o sí tenemos que ya ir buscando ese sucesor? Vamos a entender de qué trata este puesto, qué habilidades tiene que tener sí o sí la persona que lo ocupa. Habilidades blandas, habilidades técnicas, qué se necesita para que sea exitoso, ¿no? Entonces, una vez que entendemos bastante de este puesto, muchas veces podemos revisar nuestro descriptivo de puesto, que es donde está toda la información que nos da el contexto de un puesto, pues nosotros ya podemos lanzarnos a buscar a
el sucesor o sucesora. ¿Ok? Vamos nosotros a utilizar ahí, podemos hacer algún proceso de selección, ¿no? Interna, donde vamos a encontrar a alguno de los candidatos posibles que son empleados de la empresa y que puedan ser sucesores, o también podemos hacer uso de la información o de los resultados que la evaluación de desempeño nos brinda. Podemos encontrar quiénes son los que están teniendo los mejores resultados, el mejor cumplimiento de objetivos, etcétera, etcétera. Podemos validar también con el feedback de sus jefes inmediatos, podemos validar también con el feedback de la misma persona que está dejando el puesto, ¿no? Que seguramente sabe quiénes son, que los conoce, ha tenido interacción, qué le parece, qué piensa. Podemos también esa información, pues, sustentar dentro de toda la revisión de documentos, ¿no? De todo aquello que nos hace creer que ellos pueden ser los sucesores, ¿no? Entonces, una vez que ya validamos que tienen esas habilidades, que tienen quizá por ahí alguna oportunidad de mejora, etcétera, pues nos va a tocar preparar a ese sucesor, esa sucesora, ¿ok? Y para eso, pues nosotros tenemos que saber muy bien qué es, ¿no?, lo que le falta. Si tiene alguna oportunidad de mejora, ¿cómo lo capacito? ¿Qué le brindo? ¿Qué le doy? ¿Cómo hago para que esa brecha se cierre y cuando sea el momento, en 2 años, en 1 año, pueda asumir la posición sin esa debilidad, sino más bien que eso se haya convertido pues en una fortaleza más? ¿Cómo yo hago para que esta persona aprenda todo lo que pueda de ese director que ya se va? Si le hago un mentoring, un acompañamiento, si este mismo director, este mismo gerente va a estar dándole quizá un coaching, por ahí quizá le está llevando a las distintas sedes, o le dice acompáñame, hagamos estas funciones, etcétera, etcétera. Entonces allí, en este momento de preparación, es el momento donde nosotros vamos a planear, a llevar a cabo esta transferencia de conocimiento, ¿no?, que tiene que realizarse para que esta persona, este sucesor, tenga éxito cuando se desempeñe en este puesto estratégico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá tenemos eso. Un ejemplo que podemos traer sobre la planificación de la sucesión, pues podemos encontrar que hemos realizado todo el proceso y encontramos que existen 2 sucesores o 2 posibles sucesores. Por ahí quizás nos dicen, ¿sabes qué? Oye, pero uno de ellos tiene mucho tiempo en la empresa, mejor deberías darle la posición a esta persona. Pero no obstante, por ahí nos dicen, ¿sabes qué? He visto que el otro que ha quedado como posible sucesor es muy metódico, es muy metido, tiene bastante llegada a las personas y creemos que también lo puede hacer muy bien. Entonces, en ese momento, tenemos que validar, ¿no? Quizá preparamos a ambos, no estamos tan seguros de cuál va a ser la decisión y podemos preparar a ambas personas para una posible sucesión. Y dependiendo quizá de ese desempeño, de ese acompañamiento, podemos tomar una decisión final llegado al momento. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas en relación a estos pasos en la planificación de la sucesión? ¿Vamos bien? Buenísimo. Entonces, ya hemos visto este momento de sucesión. Pero por ahí me pueden decir, profesor, al inicio de la clase estábamos hablando también de línea de carrera. No lo vamos a ver, de hecho ya lo hemos visto de manera indirecta. Cuando estábamos en la clase 3, vimos capacitación y desarrollo. Y en la clase 1 también vimos selección interna, que también es sinónimo de promoción. Entonces, promoción tiene que ver con
planificación de carrera, si es que lo orientamos a una ruta, a un mapa de carrera donde este profesional se va a desarrollar. Capacitación y desarrollo también tiene que ver con cómo vamos desarrollando, gestionando esos objetivos personales que tienen los trabajadores con los mismos objetivos de la empresa. Es natural que cuando alguien ingresa a una empresa, al año, a los 2 años, ya se está preguntando, ¿estoy haciendo bien mi trabajo? Necesito una revisión salarial, una revisión de mi puesto, un ascenso, una promoción. Y es allí donde nosotros actuamos. Nosotros tenemos que saber muy bien cada uno de los mapas de carrera que corresponden con los puestos que existen en nuestras empresas. Que esto va a depender, pues, del tamaño, del contexto. A veces no existe presupuesto, hay un presupuesto muy bajito, no se puede brindar un ascenso, una promoción a personas que lo merecen, porque no se puede, no se tiene, ¿no? Por más que sustentemos, no lo aprueba finanzas. Estamos en un momento en la empresa en que se está cuidando mucho el tema de finanzas, ¿no? De tomar decisiones, de a quién pago más, si todavía no estoy teniendo mucha venta del servicio, del producto, cómo hago, cómo gestiono, ¿no? Entonces allí también es importante saber cómo gestionamos esas expectativas y esa transparencia para personas que tienen, ¿no? Su expectativa de crecer, pero quizá en ese momento la empresa todavía no les puede brindar el siguiente paso de su línea de carrera. Entonces, línea de carrera tiene que ver con expectativas, tiene que ver con objetivos, tiene que ver con cómo nosotros vamos gestionando en la medida de lo posible, en la medida de lo que la empresa también posibilita. A veces van a existir empresas que sí tienen el presupuesto, que tienen todo un buen contexto de negocio, pero no desean desarrollar a las personas. Y allí, pues, tenemos que nosotros mismos validar si queremos estar en ese tipo de empresas, si no desean desarrollar a los empleados. Nosotros también, a pesar de estar en gestión de recursos humanos, somos empleados. Entonces, ¿cuál va a ser también nuestro camino o desarrollo profesional? ¿No? Entonces, allí un poquito de sopesar si es que nos conviene estar en ese tipo de empresa. ¿Ok? Muy bien. Herramientas y estrategias al momento de la planificación de mapa de carrera y también de sucesión. Podemos encontrar una herramienta que es conocida como la matriz 9 cajas o Nightbox, ¿ok? Esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver por acá. Tenemos esta matriz que es justamente de 3x3, por eso se llama 9 cajas, y si se dan cuenta, hay una cajita por cada emoji, por cada estado, ¿ok? ¿Qué agrupa esta cajita o qué agrupa cada estadio? Pues vamos a encontrar que en el eje X está desempeño y en el eje Y está potencial. Si vamos al eje X, vamos a encontrar que tenemos un bajo desempeño y un bajo potencial, por lo cual si tenemos empleados en esta caja es que nosotros tenemos que evaluar su permanencia en la compañía. Pero no obstante, ¿qué pasa si yo encuentro a un buen empleado con buen desempeño, pero que su cantidad de proactividad, su cantidad de habilidades se está quedando y por lo tanto tiene un bajo potencial? Es un buen profesional, pero necesitamos aún que se desarrolle y todavía necesitamos, ¿no?, algún contexto para que pueda alcanzar ese alto potencial que lo haría elegible para una posición de mayor responsabilidad, de mayor liderazgo. Entonces, vamos viendo que cada uno de los estadios va agrupando a los distintos empleados y su condición en relación a su desempeño y a su alto potencial. ¿Cuál es el estadio más deseable o ideal? Pues empleados con alto desempeño y con alto potencial. Por lo tanto, sería un empleado superestrella. ¿Ok? Muy bien. Alto desempeño y alto potencial.
candidatos ideales para un proceso de sucesión, para un proceso de promoción. Alto desempeño y bajo potencial, están haciendo bien en su rol, pero aún no podemos darles el visto bueno o la conformidad para un rol de muchísimo liderazgo o de alto impacto. ¿Ok? Esta es la herramienta Nightbox. Pues acá también les he traído un poquito ya más formal, que justamente vamos a encontrar cómo va agrupando. Es lo mismo, pero está con palabras. Entonces van a encontrar por ahí al futuro líder, a la estrella emergente, a un enigma, tiene bastante potencial, pero bajo desempeño, que también puede pasar. Quizá allí tiene que ver con el tema, y yo he conocido personas así, ahora que lo pienso, he conocido personas que son muy inteligentes, sabes que tienen muchas habilidades, pero por alguna razón no rinden, no llegan a sus objetivos. Quizá la motivación, quizá algún problema personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí por eso se convierte en enigma. Investiga esos motivos de su bajo desempeño. Quizá necesita ayuda, algún tipo de sistema de apoyo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pues ahí van a encontrar cada categoría. Por ejemplo, aquí un profesional experimentado que está en su zona de confort y que no desea seguir creciendo, no está mostrando más potencial. Eso es un poquito, no sé si tienen alguna duda, consulta con nuestra caja Nightbox o nuestra matriz 9 cajas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es una herramienta. Y otra herramienta que también es mucho más visual es la matriz de reemplazo. Aquí es sobre todo para tener un sistema de cómo estamos priorizando, de cómo estamos organizando a esos posibles sucesores. Por ejemplo, yo coloco en esta matriz de reemplazo a las personas o a los posibles sucesores para un rol específico. Y voy colocando los distintos niveles donde ellos se encuentran, pues, en la posibilidad de asumir la posición. Por ejemplo, Ana López ya está lista para asumir esta posición de gerente de ventas. Juan Pérez, en cambio, todavía necesita 6 meses de capacitación para este rol de jefe de producción. Yo les decía que a veces existen estos roles estratégicos en las empresas que se necesitan sí o sí tener una persona, pues, ocupando. Pero también existen empresas que son bastante grandes, que incluso son muy ligadas al rubro industrial. Y estas empresas pues tienen sedes a nivel nacional. Y en cada sede, en cada fábrica, en cada industria, tienen un sistema, un gerente propio de esa sede, ¿no? Entonces, si tú no tienes a tu jefe de ventas o a tu director, no, a tu gerente de ventas, a tu gerente de operaciones, pues también esa industria, esa sede, deja de funcionar y afectaría todo lo demás, a toda la producción a nivel nacional de esa geografía, ¿no? Entonces también se pueden hacer ahí planes de sucesión en este tipo de sedes más pequeñas que también son estratégicas y que logran o que impactan en los resultados de la empresa y en específico de esta sede más pequeña. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es un poquito la matriz de reemplazo, que es esta tabla donde va a mostrar estos distintos roles de los posibles reemplazos internos con su nivel de preparación e incluso el tiempo que tienen para que puedan estar listos para asumir la posición. ¿Ok? Muy bien. Y por acá tenemos esta herramienta más, que es nuestro plan de desarrollo individual. Este, como muy bien su nombre lo dice, es un documento
que tiene objetivos SMART. Recuerda que en clases pasadas vimos que eran los objetivos SMART. Estos objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Estos objetivos van a condicionar a cómo va a ser el desarrollo de estas personas que se están preparando para ser los futuros líderes o pues ocupar una posición muy estratégica y que tiene un impacto muy directo con el negocio. Allí vamos colocando todo. Por ejemplo, si sabemos que tiene la oportunidad de mejora de la comunicación, qué herramientas, qué capacitaciones, cómo estamos nosotros desde gestión humana ayudando a que esa brecha de comunicación se cierre y sea realmente pues una habilidad que lo tenga bien desarrollado cuando le llegue el momento de asumir la posición. ¿Ok? Es sobre todo el seguimiento que nosotros estamos haciendo y que también compartimos con esta persona, con este individuo, para que sepa cuál va a ser su mapa de desarrollo, de entrenamiento, para que pueda ser un sucesor, como se dice coloquialmente, digno. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito de nuestras herramientas y estrategias, sobre todo si lo enfocamos o lo vinculamos con el tema de la sucesión. Y ya un poquito me pueden decir si hablamos de la planificación o la línea de carrera. Como les había adelantado, pues existen distintos tipos. Está la lineal, que les había explicado, que es este crecimiento más jerárquico, más vertical, que se suele dar en las empresas, ¿no? Según su contexto, según su presupuesto, etcétera. Lo horizontal, que tiene que ver con este movimiento de experiencias en distintos departamentos dentro de una misma empresa, o quizá de movimientos a nivel de sede, movimientos a nivel de geografía, si estás en una empresa multinacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y también existe una que es la emprendedora. Esto tiene que ver más con nuestro propio conocimiento profesional que nosotros tenemos y cómo nos desarrollamos fuera de la empresa, con proyecto personal, con algún proyecto freelance, como consultor externo, etcétera, etcétera, como docente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso ya tiene que ver con más objetivos personales de, pues, el empleado y cómo también lo vincula y lo tiene de manera paralela con su vida laboral en la empresa. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, les tengo por acá un caso de estudio para que aterricemos un poquito todos estos conceptos que hemos desarrollado. Tenemos el caso Empresa Textil Telas del Sol, que es una empresa mediana en Lima que está buscando encontrar posibles reemplazos para su gerente de producción, que se va a jubilar en 2 años. Por el momento, no tienen un plan de sucesión estructurado. Ya saben cuál es la vacante crítica. Primer paso, gerente de producción. ¿Vamos a prever la vacante? Sí, solamente tenemos a la persona 2 años más. Luego de eso nos quedamos sin gerente de producción. ¿Qué es lo que hacemos? Saber identificar qué hace un gerente de producción. Y usualmente pues tiene que ver con todo lo que va realizando, el control de calidad, la operatividad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahora nos toca a nosotros entender cómo identificamos a ese posible sucesor. De las herramientas que hemos visto hoy en clase, ¿cuáles pues nosotros usaríamos para preparar, para entrenar, para dar el acompañamiento a ese reemplazo? Y finalmente, ¿cómo comunicamos este plan a los empleados? Tenemos unos 2 minutitos para que podamos, no, 3 minutitos, 1 minuto por pregunta. 3 minutitos para responder
estas preguntas que tenemos por aquí, ¿ok? Por el chat me pueden responder. ¿Cómo identificamos a los posibles candidatos? ¿Qué herramientas o procesos implementamos para entrenar, para preparar al reemplazo? ¿Y cómo comunicamos este plan a los empleados? Vamos a ver. A ver si se animan a responder por ahí. Por ejemplo, para identificar esos posibles candidatos, podemos realizar algún proceso de selección interna, ¿no? Convocamos, comentamos que vamos a buscar al posible sucesor, postulan las personas, puede ser un proceso de selección interna, o también podemos utilizar, pues, nosotros los resultados de una evaluación de desempeño para encontrar, para identificar a ese posible sucesor o a esos posibles candidatos a sucesor. Entre las herramientas o procesos que podemos implementar para prepararlo, pues tener nuestro proceso o nuestro plan de desarrollo individual que hemos visto, donde vamos colocando todas las capacitaciones, todas las habilidades que tiene que sí o sí tener. ¿Qué más? Por ahí podemos hacer un proceso de coaching, un proceso de mentoring. Podemos hacer que esta persona o estas personas que son posibles sucesores vayan acompañando en algunos días en las funciones que va realizando este agente de producción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver qué me dicen por acá, que veo. Por acá me dice Thais, realizar una evaluación exhaustiva del talento existente en la empresa. Esto implica analizar, discúlpame, las habilidades, experiencia y desempeño de los empleados. Muy bien. Así como evaluar, considerar su potencial crecimiento y adaptación al nuevo rol. Muy bien, Thais. Vamos con Ney, identificar a un posible sucesor en la línea de carrera que esté en su misma área y crear una línea de sucesión acorde al puesto, ¿ok? Y Luis Sánchez nos dice, tendría que ver el perfil para el puesto de gerente de producción para luego comunicar a las áreas que envíen su CV para revisar los CVs y que cumplan los requisitos, ¿no? Ya siguiendo este proceso de selección interna, de proceso de convocatoria, ¿no? De conocimiento. Ahí Luis justamente nos dice, no nos olvidemos del perfil. Qué importante es el conocimiento. Sin eso tampoco podemos avanzar de manera estratégica. Excelentes respuestas. Muchísimas gracias por comentar y participar. ¿Qué me dice por acá nuestro compañero Fernández? Se tiene que evaluar la habilidad y la experiencia que tenga la empresa también. Y además que tenga conocimiento y comunicación. Exactamente. Tal cual. Necesitamos evaluar varios frentes, no solo uno, no solamente el conocimiento, sino también las habilidades, la capacidad de adaptación, etcétera, etcétera. Y bueno, pues acá les he traído dos empresas peruanas que tienen y que utilizan bastante el tema de planificación de carrera, líneas de carrera, todo lo que tiene que ver con potencial, sucesión, pues BCP, el Banco de Crédito del Perú, y Alicor, una empresa más de consumo masivo, más de venta masiva, etcétera, tienen mucho este tipo de política, ¿ok? ¿Ellos qué hacen? Ellos, por ejemplo, SP,
tiene su programa trainee o programa de prácticas también, donde encuentran, identifican jóvenes talentos para roles que son estratégicos en BCP o que están pensando que vayan desarrollándose en la línea de carrera y que en algún momento, mientras van desarrollando ese potencial, pueden volverse ellos protagonistas en un futuro un poco más lejano y puedan ser pues los que ocupen la posición, una posición con bastante impacto, ¿no? De esa manera tienen más candidatos preparados para posibles sucesores, tienen desde el primer momento de contacto con este recién graduado, pues un momento de conocimiento, de desarrollo. Y obviamente esto tiene como resultado menos rotación y sobre todo compromiso y motivación. Caso de Alicor, ellos utilizan bastante lo que es la evaluación de desempeño, el evaluar el potencial, utilizan mucho esta matriz 9 cajas que hemos visto para validar a esos posibles líderes internos en las plantas de producción, en las áreas corporativas. Y ellos que utilizan mucho coaching para preparar al reemplazo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como todo se tiene que medir, como todo lo que hemos visto, que sabemos que para mejorar necesitamos medir. Y por ello tenemos indicadores que justamente nos dicen si ha tenido éxito nuestro proceso de planificación de carrera y sucesión. Así vamos a encontrar que uno de los indicadores pues es el tiempo o la reducción en el tiempo de la cobertura de vacantes críticas. Como yo ya tengo posibles sucesores, cuando se va este gerente de producción, mi proceso ya es prácticamente inmediato, porque ya hice yo ese proceso hace 2 años. Yo ya busqué a ese sucesor y solamente tengo que decidir, ¿no? En qué momento va a ocupar esta posición. Aumento en la retención de empleados. Si mi plan de carrera, mi mapa de carrera, mi plan de sucesión está teniendo impacto en las personas, si ellas están viendo y se dan cuenta de que hay posibilidad de crecer, eso pues va a significar o debería significar que las personas se queden. Si no está pasando eso, entonces algo está por ahí, ¿no? Que no tiene coherencia y algo tenemos que nosotros investigar porque genera discrepancia. Porcentaje de roles gerenciales cubiertos por talento interno, satisfacción del empleado con sus oportunidades de desarrollo profesional. Si tú le preguntas a algún empleado, te va a decir, sí, estoy 100% satisfecho de estar en esta empresa que me brinda posibilidades de crecer. Yo he crecido en esta empresa, estoy ya hace 7 años en esta empresa, ¿no? Empecé como practicante, fui analista y ahora ya soy supervisor, ¿no? Entonces, también esa satisfacción es un indicador de éxito de nuestra planificación de carrera, de nuestra línea de carrera y del proceso de sucesión. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá, justamente aspectos que debemos tomar en cuenta cuando estamos viendo todo un proceso de desarrollo profesional. Tenemos que evaluar lo que muy bien decían ustedes en los comentarios, sobre todo esas habilidades técnicas, esas habilidades blandas, cómo se alinean con esta promoción, con esta línea de carrera, con esta sucesión. Si las tienen, qué necesitan, qué falta, cómo se adaptan al cambio, van a estar en una nueva posición, ya no van a tener esa rutina, van a tener otro tipo de responsabilidades, cómo gestionan la ansiedad, cómo gestionan esta priorización de pendientes, de gestionar incluso la incertidumbre, el juicio crítico, la toma de decisiones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por acá podemos encontrar que también está el networking, que es este momento de conexión que vas realizando con otras personas. A veces, ¿no? Tomar un café,
salir después del trabajo puede generar lazos que te ayudan para futuras recomendaciones en otras empresas, en la misma empresa, ¿no? Y eso posibilita el crecimiento profesional, ¿ok? Los contactos, como se dice. Y bueno, como siempre, a mí me gusta que la clase también se desarrolle con nuestra propia reflexión de la vida profesional y de la vida personal. Y por acá les dejo este videito que es muy bueno, a mí me gusta mucho. Es justamente una conferencia sobre cómo nosotros, así como las empresas, tienen su propia marca empleadora, donde los demás, el público externo, tiene una percepción sobre si es una buena empresa, una mala empresa para trabajar. También nosotros a nivel profesional, a nivel personal, tenemos una marca, una percepción que vamos generando, ¿ok? Entonces, actualmente nosotros, ustedes, yo, ¿qué percepción estamos brindando hacia los demás? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Estamos creciendo de una manera, pues, que posibilita a tener una percepción positiva? ¿Estamos desarrollándonos según nuestros propios objetivos? Si no es así, ¿qué nos está faltando? ¿Qué necesitamos? ¿Qué herramientas necesitamos para llegar a ese objetivo profesional o personal que tenemos? Entonces, ese videito es una pequeña reflexión para que ustedes lo vean en un momento mucho más tranquilo, cuando también estén más despejados y por ahí pues también puedan reflexionar un poquito, ¿ok? Y bueno, por aquí tengo esta actividad que también es en un momento de tranquilidad, introspección para ustedes, sobre todo de reflexión, que de vez en cuando necesitamos para que también nos alineemos y no vivamos en automático. A veces, muchas veces estamos nosotros viviendo en automático el día a día y no nos damos cuenta del presente. Entonces, a veces tenemos que planificar, a veces tenemos que estar ahí para, pues, saber cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro rumbo. Aquí tiene que ver con un poquito de su desarrollo personal, qué habilidades quieren desarrollar, qué habilidades están desarrollando y qué están haciendo para esto. ¿Ok? Muy bien, eso es nuestro primer bloque el día de hoy. Y yo les dije que hoy teníamos dos temas. Teníamos planificación y sucesión y otro bloque grande que es legislación laboral básica alineada a recursos humanos. ¿Ok? Muy bien, entonces un poquito de las conclusiones del primer bloque. Ya sabemos, planificación, sucesión, herramientas estratégicas que impactan, que alinean, que entre sus múltiplos beneficios están el reconocimiento, la motivación, el compromiso, la baja rotación, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, si queremos también crecer en una empresa, pues seamos ese empleado con potencial y con buen desempeño. Si estamos en una empresa que no nos permite crecer o que ya llegamos al tope o al techo de cristal, como se dice, pues también evaluemos qué podemos hacer para estar en una empresa que sí nos posibilite a nuestro desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, no sé si hasta acá de este primer bloque tienen alguna duda o consulta. ¿Todo bien? Muy bien. Y nos queda justamente estos minutos. Yo quería acabar temprano, pero creo que vamos a acabar justo en el tiempo. Tenemos nuestro pequeño bloque, este mini bloque, que es legislación laboral básica. Esto en el contexto peruano, ¿ok? Igual, por ahí he tratado de averiguar de otros datos, de otras geografías, al menos de Latinoamérica, y por ahí les voy diciendo lo que yo sé y lo que yo tengo. Aquí en Perú, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un contrato que está bajo una ley específica, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
Tenemos distintos tipos de contrato, como los contratos a plazo fijo, que tienen, como muy bien su nombre lo dice, un tiempo determinado, un tiempo específico. Se puede renovar máximo 5 años. Si sigues teniendo una vinculación laboral con un contrato a plazo fijo más de 5 años, se desnaturaliza y se puede volver un contrato a plazo indefinido, que es el siguiente tipo de contrato que vamos a analizar. Plazo indeterminado o plazo indefinido, como lo dice su nombre también, no tiene fecha de vencimiento y es un contrato bastante utilizado en el sector privado en las posiciones de mando medio, ¿no? A partir de analistas, supervisores, es ese tipo de contrato que se les ofrece. Es sobre todo para que las personas tengan estabilidad y sobre todo puedan sentirse con mayores beneficios y mayor protección ante cualquier despido injustificado. Nota aquí, los contratos a plazos indeterminados son estables, sí, pero es muy importante que sepas que existe un periodo de prueba. Este periodo de prueba son de 3 a 6 meses, dependiendo de la empresa, y justamente qué es lo que protege y valida la adaptación de la persona en el puesto. En esos 3 o 6 meses, la empresa tiene el derecho y puede, pues, por ahí decirte, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que en este periodo de prueba no has estado adaptándote, integrándote a la empresa, y yo quiero que dejemos de tener esta contratación, ¿no? Y allí no puede el empleado decir que ha sido un despido injustificado ni nada por el estilo, porque ha estado en periodo de prueba, un momento donde se está pues teniendo esa garantía, si lo decimos en términos más coloquiales, de que esa persona realmente pues es prometedora en el puesto. Si pasas el periodo de prueba, pues ya tienes esa estabilidad y esa protección que te brinda el contrato indefinido. ¿Qué más tenemos? Contrato por temporada o también conocido por necesidad y se utiliza en actividades más periódicas o cíclicas, por ejemplo, cosechas en el sector agrícola, ventas, ¿no? Estacionales, como cuando hay campañas de Navidad en los supermercados o en las empresas retail, cuando hay campañas por el Día de la Madre, etcétera, etcétera. Eso es un poquito de los tipos de contrato que existen actualmente en nuestro país. ¿Qué otros países tienen este tipo de contrato? Chile tiene el contrato a plazo fijo indefinido e indefinido y también tiene el de faena, que es muy parecido a lo que les decía de nuestro contrato, pues, de temporada. México tiene 2 contratos, plazo fijo o plazo determinado e indeterminado. Y Colombia también tiene plazo fijo, indeterminado y por obra. Argentina, muy parecido a lo de México, y Brasil, también muy parecido, ¿ok? Aquí la principal diferencia que yo he encontrado, por ejemplo, aquí en nuestro país, por ley, tenemos 48 horas a la semana, 8 horas de lunes a viernes, y bueno, los sábados también se puede trabajar, aunque un poquito me parece que proporcional, ¿no? Pero al final de la semana, 48 horas. Chile tiene un esquema parecido, México también, Colombia, me parece que son 47 horas a la semana, y Brasil incluso tiene 44 horas a la semana, que es lo máximo que puedes trabajar. Por ahí hay algunos que pueden trabajar 40 horas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Salario mínimo en Perú, el sueldo mínimo vital es de 1,130. Esto es vigente desde este principio de año y ha sido sobre todo modificado por la misma legislación, por el mismo poder legislativo.
¿Cada cuánto se actualiza el sueldo mínimo? No existe una fecha o un periodo mínimo para actualizar, sino es más bien o responde más bien a las necesidades propias de las personas, de la canasta básica familiar, y pues puede suceder en 1 año, en 2 años, en 3 años, dependiendo de este tipo de aprobación que viene pues en algún decreto legislativo. ¿Ok? Muy bien. El ingreso básico es justamente ese ingreso mínimo que se coloca como sueldo mínimo vital. Y esto es por el total de una jornada completa. Jornada laboral, lo que les decía, actualmente tenemos 48 horas semanales distribuidas en 6 días, y también existen algunos regímenes especiales como agricultura, minería y construcción que tienen otro tipo de modalidad o de jornada laboral. ¿Ok? Horas extras, si se paga, tenemos y sabemos que tiene que ser 100% voluntarias y tienen un recargo del 25% primeras 2 horas, y a partir de la tercera es un 35% de las siguientes. Trabajo nocturno también se afecta el salario mínimo vital. Descanso semanal obligatorio, todo trabajador tiene de hecho un día de descanso semanal remunerado. Usualmente es domingo, pero existen algunas empresas que rotan ese día de descanso porque sábado o domingo es su día de mayor necesidad en su negocio. ¿Ok? Entonces, por eso a veces puede variar, pero sí o sí tiene que haber un día de descanso. Esto también es bastante similar en las otras geografías de Latinoamérica. Terminación de contrato y liquidación. Se pueden terminar el contrato por estas causas como que se venza el contrato de plazo fijo, renuncia voluntaria del trabajador, pero es importante allí que por ley tú como trabajador tienes que comunicar 30 días antes que te vas. Si por ahí no lo comunicas 30 días antes, ¿qué es lo que se hace? Usualmente se envía una carta de renuncia donde se coloca en alguna línea dentro del contenido, dentro del párrafo, que se te haga una excepción de esos 30 días, ¿no? Y colocas la fecha de tu último día. ¿Qué más? Causas de terminación. Despido por falta grave, según lo que establece la ley. Falta grave entendiéndose como actos de dolo. O también está la figura de mutuo acuerdo o mutuo disenso entre empleado y trabajador. Entre empleador y trabajador. Este mutuo disenso, ¿qué significa? Es que tanto ambas partes han acordado que este contrato que generalmente es indeterminado, se da por finalizado. Y no hay ningún antecedente ni ningún incumplimiento a algún derecho o deber obligatorio. Esto lo hacen sobre todo para protegerse ante entidades que fiscalizan el cuidado de este tipo de derechos en el trabajo, ¿no? ¿Quiénes son aquí en Perú? Están representados por la SUNAFIL, que justamente está vinculado y es una de las áreas del Ministerio de Trabajo, ¿no? Uno de los órganos fiscalizadores, mejor dicho. Si te despiden estando en un contrato indeterminado, pues, y te han despedido sin una falta justificable, te corresponde una indemnización de 1.5 sueldos por cada año trabajado, y esto puede ser hasta 12 sueldos. Liquidación de beneficios sociales. Ya terminó el contrato, tú renunciaste, mutuo disenso, te despidieron, etc. ¿Qué pasa? Se termina la relación laboral. Entonces, como trabajador, debes recibir una compensación de tiempo de servicios, o también conocida como CTS en nuestro país. Y esto es proporcional al tiempo trabajado. Esta compensación por el tiempo de servicios es una compensación y es un monto que se nos paga en mayo y en noviembre en una cuenta especial.
Usualmente, esta cuenta solamente se activa o nosotros como personas, ¿no? Podemos acceder al dinero, al monto, cuando estamos sin un trabajo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Se han brindado distintos decretos legislativos que han liberado ese requisito de no tener trabajo. Entonces, lo que te pagan en mayo, que fue hace poquito, tú puedes acceder, puedes transferirte estando con empleo. ¿Ok? Eso ha pasado en los últimos años por decretos legislativos, pero eso no es lo usual. Lo usual es que no tengamos acceso y solamente podamos retirar ese dinero cuando no tenemos un trabajo. ¿Ok? ¿Qué significa truncas o vacaciones truncas o CTS trunca? Por ejemplo, si tú estás en una empresa grande o una empresa, pues en todo el término de empresa, no microempresa, sino empresa en esa modalidad que está registrada en la SUNAT, etc. A ti como trabajador, la CTS te corresponde, pues, la mitad en mayo y la otra mitad en noviembre. Pero, ¿qué pasa si tú solamente has estado hasta, pues, junio? Entonces, te pagan en mayo tu CTS que te corresponde esos 6 meses, medio sueldo, y en diciembre, cuando deben hacer el pago de la CTS, en tu caso, pues, tú ya lo recibiste porque te dieron en tu liquidación de beneficios sociales el proporcional de junio, de lo que te hubiera correspondido si se hubiera sumado mes a mes, si te hubieras quedado hasta diciembre, hasta noviembre, perdón. ¿Ok? Eso es. Entonces, truncas es justamente cuando tú no llegas al año, al mes completo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en vacaciones truncas, a ti te corresponde 30 días naturales si cumples el año. Pero ¿qué pasa si no cumples el año? Igual se te corresponde un cierto periodo de descanso. Y ese periodo, si es que tú no lo has disfrutado, pues se te paga. Y eso también ves en la liquidación de beneficios sociales. Gratificaciones truncas, lo mismo. Ahora que en julio nos pagan el tema de gratificación de julio, ¿no? De fiestas patrias. Alguna persona que se ha ido en mayo, que se ha ido en junio, ha recibido en su liquidación de beneficios sociales todo ese proporcional hasta la fecha que fue su último día. ¿Por qué? Porque en julio ya no lo va a recibir porque ya no está, pero sí le han pagado el proporcional de esos meses y lo puede disfrutar. ¿Ok? Otros beneficios adeudados, asignación familiar. Por ejemplo, si nosotros estamos o tenemos hijos en edad escolar o que están estudiando hasta los 22 años, si no me equivoco, en alguna universidad, corresponde una asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿ok? Independientemente de tu sueldo, siempre va a ser 10% de la remuneración mínima vital de ese año. ¿Qué más? Esta liquidación se tiene que pagar como máximo en 48 horas desde la renuncia o despido. Si no lo hacen, están atentando contra uno de tus derechos y puedes, pues, notificar a SUNAFIL sobre esto. Y además, que cuando te paguen, te tienen que pagar con intereses, ¿ok? Muy bien. Por acá vemos algunos casitos de cómo despiden. Es una película que se llama Amor sin escalas y por ahí nos muestran cómo este señor se especializa en realizar despidos. Beneficios sociales, lo que les estaba explicando de manera más condensada, aquí para que ustedes también lo revisen. Por ejemplo, las gratificaciones, cuando se paga, que no está sujeta a descuentos. Esto lo recibe el trabajador al 100%, la CTS, la asignación familiar, vacaciones y el seguro social e-salud, que también cuando estás trabajando, pues tienes como beneficio social, como derecho sí o sí a tener. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, como es parte también del cuidado, de la experiencia, incluso de la interacción de recursos humanos, está la seguridad y salud en el trabajo, que sí o sí también tenemos que tener cierto conocimiento para una adecuada gestión. Toda empresa
grande, pequeña, mediana, tiene que tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema que evalúa riesgos, evalúa impacto, evalúa cómo se está teniendo las condiciones de trabajo de los trabajadores, para la redundancia. ¿Qué más? Existe la obligación de brindar una capacitación o una serie de capacitaciones, en total son 4 al año, que son obligatorias. Van desde el manejo de extintores, primeros auxilios, etcétera, etcétera, y también la evaluación médica, o también conocido como el examen médico, ¿no? Cuando vas a ingresar a una empresa, te dicen muy bien, vas a ser contratado, pero antes tienes que pasar el examen médico, ¿no? Y muchas veces pasan el examen médico y con eso ya están listos para ingresar al trabajo. ¿Qué más tienes que tener en cuenta al momento de la gestión de CCT o de seguridad y salud en el trabajo? Pues la participación de un comité, un grupo de trabajadores que esté gestionando, que esté cuidando a toda la empresa. Esto sobre todo cuando tienes más de 20 trabajadores. Si no, es un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más tenemos? Licencias, las licencias laborales, que también tenemos que saber. Maternidad, 98 días, 49 días antes y 49 días después del parto. Paternidad, 10 días útiles, que se pueden extender por complicaciones. Y otros casos también por fallecimiento de un familiar directo, papá, mamá, hijo, hermano, ¿ok? Muy bien. Derechos colectivos, derecho a un sindicato, a formar un sindicato, a la negociación colectiva, a la huelga, y los mismos directores, jefes o justamente inversores, etcétera, deben respetar los negocios o las negociaciones con los sindicatos. Importancia de los beneficios sociales para el empleador y trabajador. Pues obviamente si cumplimos todo a nivel de empleador, estamos evitando sanciones, multas, demandas laborales, cualquier mala percepción que se pueda tener de la empresa que debilite pues esa llamada y esa buena reputación que necesitamos mostrar y que al mismo tiempo pues tiene que tener coherencia con lo que hacemos. El clima laboral también tiene un impacto. Si vemos a un trabajador que está satisfecho con el cuidado y el cumplimiento de sus derechos, pues obviamente se va a sentir bien, se va a sentir en todo el ámbito de poder desarrollarse de manera positiva. Y obviamente tener beneficios competitivos y beneficios que están pues en la normativa atrae el talento a la empresa. Y para el trabajador, pues estás asegurando el tema de su economía, su estabilidad, su bienestar y también la motivación. No obstante, en nuestro país no todos tienen estos derechos porque tenemos a muchas empresas, muchos trabajos que son informales, que no están pues apoyados en esta planificación, en este aseguramiento de brindar este tipo de derechos, ¿no? Tenemos a muchos trabajadores que se mueven en la informalidad y que más bien incluso pueden estar explotados, lamentablemente. Y si revisamos la data que por aquí les he dejado, tenemos a muchos jóvenes en esta situación. Entonces, también tenemos que darnos cuenta que todavía falta mucho para que exista, ¿no?, esta igualdad de beneficios, de derechos que tenemos. Y bueno, por aquí, ya para culminar un poquito nuestra sesión, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Las primeras 5 creo que sí lo hacemos, que es verdadero o falso, que justamente tiene que ver con lo que hemos revisado de este pequeño bloque de legislación laboral. Si tenemos a un trabajador que renuncia
pierde su CTS, se va y va a perder su CTS, ¿verdadero o falso? Cuando renuncia, se hace su liquidación y se le paga la CTS trunca, ¿ok? Entonces es falso. Gratificaciones, ¿se calculan solo en base al sueldo base? Claro, le pagan en su liquidación. Exacto, Thais. Le pagan en su liquidación la CTS. ¿Las gratificaciones se calculan solo en base al sueldo base? No, falso, porque existe justamente un cálculo que es asociado a si tú estás en salud o si estás en la EPS, que eso ya no hemos profundizado, pero tiene que ver sueldo base más porcentaje, ¿no? De salud o EPS. Entonces, eso es falso. Las vacaciones deben tomarse en un solo bloque de 30 días. Falso. Se puede tomar en varios bloques. Usualmente son 2 bloques de 15 a 15 días. ¿Ok? Lo que sí es que tenemos que tener, pues, en cuenta que son días naturales. Cuenta sábado y domingo. El empleador debe pagar el 9% del sueldo del trabajador de salud. Verdadero. El empleador paga a salud. No es un descuento, sino que el empleador paga, ¿ok? Muy bien. Si un trabajador labora el domingo, tiene derecho a un día de descanso compensatorio o el doble de su pago por ese día. Exacto, ¿no? Sí o sí, el trabajador en una jornada de 7 días, pues necesita tener un día de descanso, ¿ok? Puede ser rotativo o, en todo caso, si es que no se puede, tienen que pagarle el doble de pago por ese día. Los practicantes no tienen derecho a beneficios sociales. Bueno, los practicantes no reciben gratificación, no reciben CTS. De hecho, sí reciben un salario o una compensación mensual, que es sin descuentos, y también tienen un seguro, que es un seguro de practicantes. La asignación familiar equivale al 10% del sueldo base del trabajador. ¿Era del trabajador, recuerdan? O el 10% de la remuneración mínima vital. ¿Ok? Muy bien. Un trabajador que no cumple un año laboral completo pierde el derecho de vacaciones. Falso. Le toca justamente el proporcional de esas vacaciones. Va ganando vacaciones, va ganando días por cada mes que está en la empresa. Proporcional. Exacto, Thais. ¿Qué más? Un trabajador despedido por falta grave pierde el derecho de liquidación. Depende de qué falta sea. Si ha sido por robo, pues se le descuenta lo que ha robado, ¿no? En su liquidación. El salario mínimo en Perú debe ser actualizado cada 2 años por ley. Falso. Solamente se actualiza por decreto legislativo. Y esto puede ser en 2 años, 3 años, 5 años, 1 año, etcétera, según cómo esté evolucionando la necesidad de la canasta básica familiar. Las trabajadoras embarazadas tienen derecho a 98 días de licencia remunerada por maternidad. Verdadero. ¿Recuerdan? Pre y post. Si un trabajador llega tarde continuamente, ¿el empleador puede reducir su salario? No. No. Sí le puede hacer alguna amonestación, sí puede por ahí tener un legajo con las distintas incidencias, ¿no? Y quizá más adelante, si hace algo más, pues algún despido, pero no se puede reducir el salario. La CTS es intocable mientras el trabajador tenga contrato vigente. En teoría sí, pero aquí falta agregar que a veces el mismo Estado, el mismo decreto legislativo modifica esto y puedes tener acceso, como ha pasado en los últimos años. Las empresas que no cumplen con el pago de beneficios sociales pueden recibir multas por parte del Ministerio de Trabajo. Verdadero, sí pasa. La SUNAFIL siempre está fiscalizando para que no existan casos que, pues, justamente vulneren los derechos del trabajador.
Aquí un pequeño resumen para que también lo tengan de nuestro tema y nuestro micro o mini bloque que hemos visto, ¿ok? Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por estar en la clase el día de hoy. Que tengan, y también por estar en el curso, no se olviden de su certificación, no se olviden de siempre estar creciendo, desarrollándose. Espero verlos pronto en algún otro curso por aquí con el equipo de ITEC y que tengan una excelente semana. Bueno,